promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Y espero y deseo que todos os encontréis bien, dadas las circunstancias. Ya llevamos un muy buen tiempo en confinamiento, pero poco a poco, por la gracia de Dios, podemos decir que muy pronto podemos tener la oportunidad de vernos. Bueno, abrazarnos todavía creo que quedará un poquito lejos, pero por lo menos vernos y compartir nuestras vivencias. Os invito que oremos todos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, querido Señor, para darte gracias porque tú nos has cuidado y un sábado más podemos estar delante de ti para poder compartir tu palabra. Quiero, por favor, que tú nos bendigas, que nos llene de sabiduría, de Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, podemos ponerlo en práctica. No podemos, querido papá, olvidarnos de nuestros enfermos, los que están pasando mal por este confinamiento. Por favor, Padre, danos tu tranquilidad, paz, gozo, para que en todo lo que hagamos podamos encontrarte a ti. Bendice a nuestros enfermos, los que los cuidan, nuestros enfermeros, nuestros diligentes. Llénalo de Espíritu Santo porque solo queremos verte a ti en todas las cosas que tú haces. Gracias por todo. Te lo he pedido en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, me voy a imaginar aquí todos nuestros niños aquí delante esperando la historia que es para ellos, pero también es para nuestros jóvenes y también para los adultos. Un anciano se encuentra un joven quien le pregunta, ¿se acuerda de mí? Y el anciano le dice que no. Entonces, el joven le dice que fue su alumno.
y el profesor le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? El joven le contestó, bueno, me convertí en profesor. ¡Ay, qué bueno! Como yo, le dijo el anciano. Pues sí. De hecho, me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. Y el anciano, curioso, le preguntó al joven qué momento fue el que le inspiró a ser profesor. Y el joven le cuenta la siguiente historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo y decidí que yo lo quería para mí y se lo robé. Lo saqué de su bolsillo y me lo llevé. Poco después, mi amigo notó el robo y de inmediato se quejó a nuestro profesor que era usted. Entonces, usted se dirigió a la clase. El reloj de su compañero ha sido robado durante la clase de hoy. El que lo robó, por favor, que lo devuelva. No lo devolví, porque no quería hacerlo. Luego, usted cerró la puerta y nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie y que iría uno por uno para buscar en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero nos dijo que cerráramos los ojos porque lo buscaría solamente si todos teníamos los ojos cerrados. Así lo hicimos. Así lo hicimos. Y usted fue de bolsillo en bolsillo y cuando llegó al mío, encontró el reloj y lo tomó. Usted continuó buscando los bolsillos de todos y cuando terminó dijo, abran los ojos, ya tenemos el reloj. Usted no me dijo nada y nunca mencionó el episodio. Tampoco dijo nunca quién fue el que había robado el reloj. Ese día, usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida. Pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en ladrón, mala persona, etc. Usted nunca me dijo nada, y aunque no me regañó ni me llamó la atención para darme una lección moral, yo recibí el mensaje claramente. Y gracias a usted, entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Se acuerda de este episodio, profesor? Y el profesor responde, yo recuerdo la situación, el reloj robado, que busqué en todos, pero no te recordaba, porque yo también cerré los ojos mientras buscaba. La moraleja. Queridos niños, los mejores profesores son nuestros papás y Jesús. Siempre tenemos que buscarlos y pedirles consejos y sobre todo estudiar. Queridos jóvenes, no tenemos que escoger el camino más rápido para conseguir las cosas. Es importante buscar las cosas con el vigor de los jóvenes, pero con prudencia, sabiduría, paciencia. Una mala elección puede arruinar tu vida. Queridos adultos, si para corregir necesitas humillar, no sabes enseñar. Y es importante que no abusemos de nuestra sabiduría. Debemos tener tacto con nuestros hijos, jóvenes, hermanos de iglesia, hermanos que dejaron la iglesia, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Una actitud arrogante, crítica, hace mucho daño. Nuestro mayor ejemplo, Jesús, así me enseñó. Nunca deja de lado a nadie.
trató a todos por igual. Y nosotros como hijos suyos tenemos que hacerlo igual. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día para el Salvador. Quiero a todo el mundo de él siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Por eso canto, porque tengo amor, vivo para el Salvador. Quiero de él siempre hablar, porque nos quiere salvar. En todas las pruebas Él te sostendrá, no te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar, vamos adelante, vamos a triunfar. Por eso canto, porque tengo amor, vivo para el Salvador. Quiero de siempre hablar, porque nos quiere salvar. Damos gracias a nuestros niños porque han preparado este detalle y este vídeo para que todos podamos compartirlo. No sé a ustedes, pero a mí este confinamiento, este tiempo que nos ha tocado vivir, estoy convencido que no fue azar. Estoy convencido que Dios ha previsto todo esto. Déjenme explicar un poco. ¿Sabe por qué? Hemos visto, sobre todo los que creemos en Dios, que nuestro Dios es soberano. La naturaleza se ha calmado. El cielo es mucho más claro. Lo vemos en los árboles, en los pájaros. Gente que antes no era capaz de escuchar los cantos de los pájaros en una ciudad, de repente ahora sí que se pueden escuchar. Antes no se podían ver las estrellas por la contaminación, ahora se puede ver. Los peces en el río, en ríos que se han aclarado, limpiando, delfines que se acercan más a las costas y muchos ejemplos por culpa de un pequeño y diminuto virus. El hombre es muy débil, frágil. Todos somos iguales ante estas situaciones. El virus no hace distinción entre las personas, todos somos iguales. Hablando con un joven de nuestra iglesia que me preguntó cómo llevaba el confinamiento, me preguntó qué estoy leyendo, me preguntó también cómo veo el tema del Espíritu Santo. Ellos en sus reuniones que hacen por Zoom, pues también estaban hablando mucho de este tema, del tema de la oración, del Espíritu Santo. Hablando también con un muy buen amigo mío de Madrid, muy querido por mí, que recién sufrió un accidente en el trabajo, pues en nuestras conversaciones también hablamos de la Biblia, cada uno lo que está leyendo. Pues él me estaba comentando que estaba leyendo el libro con el conflicto de los siglos. Y me comentaba su método de leer, cómo profundiza en el estudio, y me dijo que lo que le sucedió es solo para que él pueda releer el libro. Con esto él se daba contento, porque su recuperación, que es un poco larga, más de 2 meses, me ha dicho que para él vale la pena.
que esté en casa para que pueda volver a leer este libro. Todos debemos tomar conciencia que la velocidad que llevábamos no era lo que Dios quiere para nosotros. Orar es imprescindible, congregarse es un privilegio y la familia es el mejor tesoro que Dios nos ha dado. Nuestro pensamiento en nuestra escuela sabática cuando nos reunimos en cada sábado es es que es tiempo de orar, tiempo de escuchar a Dios, buscarlo, escudriñar la Biblia, su palabra y disfrutar de la familia. Yo le comenté a nuestro joven y a mi amigo que yo estoy ahora leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hace poco acabé de leer y estudiar el libro de Romanos y me pareció bien leer y estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que encontramos la historia de los primeros 30 años de la vida de la iglesia, en cual los seguidores de Jesús se multiplicaron. Encontramos un montón de personajes realmente fascinantes. Se muestra que la nueva obra de Dios sobre la tierra no termina cuando Jesús asciende al cielo, sino que continúa mediante el Espíritu Santo, derramado sobre sus fieles seguidores. El autor del libro es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio con el mismo nombre, que nos invita a la fe en Cristo Jesús como Señor resucitado y a participar en la apasionante acción de la misión cristiana. Como dije antes, este libro es lleno de grandes enseñanzas, ejemplos y muchos personajes positivos y negativos. Nos vamos a centrar en 3 asuntos, en cual 2 están unidos, que a mí me parecieron interesantes. El primero lo encontraremos en el capítulo 1, versículo 14. Os invito a que abráis vuestras Biblias y que busquéis en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sabéis qué nos dice el mismo autor del libro, Lucas, en su libro en el capítulo 22, con 24? Dice así: hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. ¿Qué diferencia encontramos ahora entre ellos en comparación con el espíritu de competición que demostraron en la Santa Cena? La espera, la tranquilidad, el gozo de haber entendido el mensaje de Jesús hacía que ellos, todos juntos, sin discriminación, discípulos, los hermanos de Jesús, las mujeres, demostraron una armonía que solo la presencia de Jesús en sus vidas, el entendimiento, el afán de buscar a Dios en oración y ruego, hizo que la iglesia primitiva fuera viva, poderosa y muy bendecida por Dios. La unidad de ellos en oración, en sus pensamientos, hizo que Dios los preparara para el recibimiento del Espíritu Santo, cosa que vemos si seguimos leyendo el capítulo 2. Otro asunto que a mí me llamó la atención lo encontramos en el capítulo 4. Os invito a que busquéis en el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 31. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Pedro y Juan, porque en este capítulo hablan de ellos, fueron encarcelados. Y aquí vemos la poderosa que resulta la unidad de la Iglesia de Cristo. La valentía y el agradecimiento a Dios, Creador, y el agradecimiento a Dios porque Jesús vino para salvar a su pueblo, por el poder que Dios les ha dado, por los milagros que podían hacer para poder testificar la obra de Dios en ellos. Solo buscaban a Dios de todo corazón. No pedían para ellos estar exentos de persecución, de problemas. Buscaban ser los verdaderos discípulos de Jesús. En el capítulo 12 del mismo libro, desde el versículo 1 hasta el 23, encontramos el relato de Jacobo, Pedro y Herodes. No vamos a leer porque son muchos versículos. Os invito que lo podáis leer en vuestras casas el capítulo entero. Vemos en este capítulo cómo Dios obra en la vida de la iglesia, también en la vida de los apóstoles. Aunque Jacobo es matado por Herodes, en cambio Pedro consigue ser liberado. Os quiero leer una cita que a mí me llamó mucho la atención porque en el siguiente relato las cosas cambian. La cita que vamos a usar hoy las encontramos en el libro Los Hechos de los Apóstoles. La primera que vamos a leer ahora la encontramos en el capítulo 15, librado de la cárcel. Oraban sin cesar por Pedro, porque les parecía que la causa no podría pasarlo sin él. Se daban cuenta de que habían llegado a un punto en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida. Finalmente, fue señalado el día de la ejecución de Pedro. Pero las oraciones de los creyentes siguieron ascendiendo al cielo, y mientras que todas sus energías y simpatías se expresaban en fervientes pedidos de ayuda a los ángeles de Dios, velaban sobre el encarcelado apóstol. Leyendo el capítulo 12, vemos cómo Dios libera de una manera milagrosa a Pedro. Y también hemos visto por qué Dios hace esto. Vamos ahora al otro relato, que lo encontraremos en el capítulo 21, a partir desde el versículo 17 hasta el capítulo 23 con 35. Son muchos versículos, así que esa historia seguramente vosotros la conocéis, pero también os invito a que podáis releerlo en vuestras casas.
Yo voy a hacer un pequeño resumen de todos estos versículos. Estos versículos nos narran la visita final de Pablo a Jerusalén. Hablamos del año 58 después de Cristo y aquí encontraremos unas 6 escenas. Primero, la visita de Pablo a Jacobo y al templo. Luego vemos su arresto en el templo. Vemos a continuación su defensa pública. Luego vemos su conversación con el tribuno romano. Luego vemos su audiencia en el Sinedrín. Y luego tenemos una conspiración, homicidio contra él. Lo que me llamó mucho la atención es una cita que encontramos en el mismo libro, en los Hechos de los Apóstoles, pero esta vez en el capítulo 38. El título del capítulo es La prisión de Pablo. Y a mí me entristeció mucho a la hora de leer esta cita. Dice lo siguiente: si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y lo hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por Dios para dar el evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto, pero no hizo un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. El mismo Espíritu conduce aún a los mismos resultados. El dejar de apreciar y aprovechar las provisiones de la gracia divina ha privado a la iglesia de muchas bendiciones. Creo que ustedes también estarían tristes, enojados, escuchando esto por la sierva de Dios. Resulta difícil aceptar eso. ¿Qué diferencia teníamos en el primer capítulo? La unidad, el gozo, la participación entre ellos. Cómo siguieron orando por Pedro. Cómo buscaron a Dios. Entendían que la obra de Dios tenía que seguir. Estaban añorando a Jesús. Y luego ya con el paso del tiempo, vamos a decir que se acomodaron. Cosas mundanas. Teniendo a Pablo y desperdician esa ocasión. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños, nunca vamos a tener un tiempo como este en cual podemos acercarnos a Dios. En estudio de la Biblia, en orar, en buscarlo de todo corazón. Si un pequeño virus diminuto ha podido paralizar el mundo, nuestro Dios creador puede hacer grandes obras. Nos espera, nos invita a buscarlo y Él quiere que tú y yo hagamos la obra que nos ha encomendado. Y Él quiere, como dijo el profeta Joel en su libro en el capítulo 2, 28 y 29, que nuestros hijos profeticen, que nuestros ancianos soñaren sueños, que nuestros jóvenes tengan visiones, que derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Queridos, la iglesia primitiva, su unidad, gozo, tranquilidad,
de que este Dios gobierna este mundo y es nuestro ejemplo. Si no dedicáramos tiempo a buscarlo, nos pasará como a los dirigentes, que se alejaron y no vieron la voluntad de Dios. Dios te invita que le busques, que cambies de actitud. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Es importante que hagamos un cambio en nuestra vida, en nuestras vidas, para que Jesús regrese pronto. Yo quiero que Él venga. Estoy harto de ver tanta maldad, sufrimiento, envidia, guerras, hipocresía. Yo solo quiero estar con mi Jesús, mi Creador. ¿Sabéis? Y el hombre nunca es más fuerte que de rodillas. Querido Jesús, venimos delante de ti para pedirte perdón, porque con nuestra actitud no cumplimos con el plan que tú nos has encomendado. No dejamos que tú trabajes en nuestros corazones. Por favor, entra en nuestros corazones. Llénanos de Espíritu Santo, porque queremos que tú vengas prontos. No queremos ver tanta maldad, tantas guerras. Queremos vivir en paz, en armonía contigo. Queremos estar a tus pies para escucharte a ti. Ven pronto, Jesús, porque te lo hemos pedido en el santo nombre de Jesús. Amén.